En consecuencia, hemos optado por hallar en los bordes de la episteme que hoy abriga la producción de saberes desde el sur un espacio para revisitar las memorias estéticas que resuenan en las prácticas de reexistencia del presente. Esto con toda seguridad que lo ha dicho el profesor Adolfo Albán. Hemos optado por hallar en los bordes de la episteme que hoy abriga la producción de saberes desde el sur un espacio. ¿Sí? Hemos optado por hallar un espacio para revisitar las memorias estéticas que resuenan en las prácticas de la reexistencia del presente. Restaurar la memoria de los orígenes para la construcción artística de una sociedad renovada. Reencontrarnos, reconocernos en nuestra memoria de origen para poder construir una sociedad renovada. Las consideraciones centradas en torno a la obra pictórica de Tarsila do Amaral y en la obra poética de Oswald de Andrade pretenden reconocer la potencia de las prácticas artísticas latinoamericanas al pensar de otro modo el giro decolonial de las ciencias sociales. Aquí en este párrafo estoy mencionando, porque en la segunda parte de este primer artículo del libro hacen mención a estos dos creadores brasileños, Tarsila do Amaral y Oswald de Andrade, pintora y poeta, que fueron los que recuperaron aquello del tupí or no tupí, tupí. ¿Por qué? Porque esa fue una comunidad con la que ellos trabajaron, encontraron, ¿sí? En esta práctica de vida, encontraron las expresiones de las memorias estéticas que dice el párrafo anterior, nos van a ayudar a reconstruir una reexistencia y una sociedad renovada. Entonces, estos dos grandes creadores brasileños fueron los que mencionaron a la comunidad de los tupí. Tupí. Entonces, en el título donde dice tupí or no tupí, that is the question, ¿sí? Miren ustedes, lo que en inglés es to be, ser o no ser. Esa es la cuestión. Acá, ser tupí o no ser tupí también es la cuestión. Eso es lo que yo, me pareció bien interesante ese juego de palabras en el título del artículo 1. El artículo 2 de la primera parte se titula Desplazamientos epistemológicos contemporáneos en las ciencias sociales y humanas en América Latina, y lo escribió Germán Guarín Jurado, y está en las páginas 27 a 38 del libro. Tiene un eje esta exposición, epistemología del sur, contextos de emergencia, problematizaciones, preguntas. Sur, somos nosotros y otros, otras. En América Latina hay muchos lugares del mundo que en la vida personal y colectiva disponemos de otras maneras de pensar y conocer las realidades humanas, a más del régimen eurocéntrico de significado. Esto es importante tenerlo muy claro, porque no nos referimos exclusivamente al sur geográfico, ¿sí? Pertenecer al sur es pertenecer a muchos lugares del mundo, incluida América Latina, que en la vida personal y colectiva dispone de otras maneras de pensar y conocer la realidad humana, a más del régimen eurocéntrico de significado de sur y norte. Entonces, muchos mujeres y hombres que pertenecemos al sur, pensando políticamente, también estamos en el sur geográfico, pero hay pueblos en Norteamérica, en Centroamérica, en muchos lugares del mundo que no están en el sur geográfico, pero que también son el sur, por el régimen eurocéntrico que nos significó de esa manera. Sur es la expresión de una voluntad política colectiva que actúa en África, en Asia, en América Latina, en Oceanía, en Europa, en Norteamérica, contra la discriminación, la exclusión social, los patrones hegemónicos y totalitaristas, colonizadores del dispositivo global de conocimiento amparado en la idea de una historia universal
de una cultura ejemplar y también única y universal. Podemos decir a manera de ejemplo que los jóvenes estudiantes de muchas universidades norteamericanas y de otros países del mundo hoy están haciendo la vocería, ¿sí?, de ese sur agredido en la Franja de Gaza. Y que estos jóvenes que están en la protesta contra el genocidio del pueblo palestino son también el sur, ¿sí?, porque están inmersos en una práctica contra la discriminación, la exclusión social, los patrones hegemónicos y totalitaristas, colonizadores del dispositivo global de conocimiento amparado en la idea de una historia universal y de una cultura ejemplar. Porque 75 años de ocupación a los territorios palestinos se han hecho en el nombre de Dios, en el nombre del pueblo escogido por Yahvé en el Antiguo Testamento, y eso forma parte de la narrativa universalizante que Occidente nos impuso a todos. Entonces, romper esto, ¿de qué habla? De una generación comprometida con la experiencia del mundo, no solo con la teoría, para decir qué es un campesino, un trabajador, un estudiante, un niño, un joven, una mujer, un hombre, un actor social otro, un agente social cualquiera, ¿sí? Para caracterizarlo, para situarlo. No podemos seguir hablando en Colombia de los indígenas, porque un guayú no es un nasa, un embera catío no es un indígena de la comunidad de los pastos. ¿Ah? Un coqui de la Sierra de Nevada de Santa Marta no es un nucacmacú. Entonces, romper con esa homogenización que borra las características particulares, ¿sí?, y nos subsume en un estereotipo indígena, por no decir indio, como despectivamente nos llaman. Igual pasa con las mujeres, con los trabajadores, con los campesinos, con los niños. Entonces, hay que romper y caracterizar y situar. ¿Por qué? Porque somos sujetos biográficos, somos sujetos epocales, sujetos situados, de algún modo, testimonio vivo de nuestro tiempo, de nuestro presente histórico. Si hay una circunstancia que se repite en la historia de la humanidad desde los tiempos más antiguos, son las guerras, ¿sí? Y sin embargo, hay mucho trecho de una guerra a otra, hay mucha tecnología de una guerra a otra. La perspectiva de una tercera guerra mundial con la utilización de armas nucleares no va a ser ni sombra de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hiroshima y Nagasaki. Entonces, estamos en otro momento, en otra época, situados, ¿sí?, en otro tiempo. Por eso es que es importante que la investigación en ciencias sociales, ¿sí?, aborde las múltiples y diversas realidades para poder encontrar los resortes que nos mueven a actuar en un sentido o en otro, ¿sí? Y que no todos seamos relatados con una narrativa homogenizante, porque es allí donde se pierde la riqueza del movimiento o de la transformación o de los cambios de la vida social. Entonces surgen una serie de preguntas. ¿Qué testimonio damos de nosotros mismos? ¿Quiénes somos en verdad en nuestras luchas sociales históricas? ¿Cómo estamos relatando el mundo en este presente histórico? ¿De qué modo somos testimonio de una época, de una generación? ¿Con cuáles claves de lectura comprendemos las realidades sociales, el mundo de hoy? ¿Cuáles son los conceptos organizadores, las categorías emergentes de las teorías producidas y por producir en el sur? Esto es muy interesante, porque aquí nos está hablando de epistemología, pero también de metodología, ¿sí? Y nos está mandando a leer la realidad social y a consultar todas las transformaciones de la realidad social. Esto nos lleva a dejar de repetir teorías, a dejar de copiar teorías y a descolonizar el saber también.
Dice el artículo que hay un pensamiento del sur por explorar y esa es nuestra fuerza, nuestra esperanza, dentro del marco de un sentimiento de crisis generalizada, de violencia generalizada. Y lo resalté. ¿Por qué? Porque aquí hay una invitación a seguir explorando nuestra propia realidad, porque allí está nuestra fuerza y nuestra esperanza, ¿sí? Y porque tenemos que tomar conciencia de la época en que estamos. Y porque hay una crisis generalizada y una violencia generalizada en todas las dimensiones de la vida. No estamos hablando solo de la violencia del orden bélico, armamentístico. Estamos hablando de la violencia mediática, de la violencia económica, de la violencia personal, de la autoviolencia. Entonces, hay mucho por explorar, mucho que estudiar, mucho que responder.